Finalmente sin la vieja, grita mi hijo Nicolás mientras corta el pastel frente a todos los invitados de su cruel fiesta. Las risas llenan mi propia sala, en mi propia casa, mientras mi nuera Patricia levanta los brazos al aire y grita, «¡Libertad! ¡Por fin libertad!». Los aplausos resuenan como golpes en mi pecho. Diego, el mejor amigo de mi hijo, brinda con champán. Salud por la nueva etapa sin cargas. Todos celebran, todos ríen, todos aplauden mientras yo sostengo los papeles que acabo de firmar con mis manos temblorosas. Esta es mi fiesta de desalojo, como la llamaron. Una celebración porque supuestamente me voy de aquí para siempre. Mi propia familia organizó una fiesta para celebrar mi partida, como si fuera la mejor noticia del mundo. El pastel tiene letras rojas que parecen sangre, finalmente sin la vieja, y cada invitado parece más feliz que el anterior. Hay globos colgando del techo, serpentinas por todas partes, y música festiva sonando como si esto fuera una graduación o un cumpleaños. Pero lo que están celebrando es mi salida, mi expulsión, mi humillación total. Mi nombre es Eugenia, tengo 64 años, y este debería ser el momento más doloroso de mi vida. Debería estar llorando, suplicando, rogándoles que no me echen de la casa que construí con mis propias manos junto a mi difunto esposo. Esta casa donde crié a Nicolás, donde le di todo, donde sacrifiqué mis sueños para que él tuviera los suyos. Esta casa donde cada ladrillo, cada ventana, cada rincón tiene pedazos de mi alma y mi historia. Pero hay algo que ellos no saben. Algo que acabo de hacer mientras firmaba esos papeles frente a todos. Mientras ellos celebraban mi humillación, yo firmé algo más. Y lo que firmé va a transformar sus risas en las lágrimas más amargas que hayan derramado en sus vidas. Porque cuando descubran lo que realmente puse en esos documentos, cuando se den cuenta de lo que acabo de hacer mientras ellos brindaban por mi desgracia, esa sonrisa burlona de Patricia se va a congelar para siempre. Los aplausos de Diego van a convertirse en gritos de desesperación. Y mi hijo Nicolás, ese hijo al que di todo en la vida, va a entender que subestimó completamente a su madre. Patricia me mira con esos ojos llenos de desprecio, como si fuera basura que por fin van a sacar de la casa. Lleva puesto un vestido rojo brillante, como si estuviera en una fiesta de fin de año, celebrando que por fin se libra de la suegra molesta. Sus amigas la rodean, todas vestidas elegantemente, todas riéndose de la pobre vieja que está siendo expulsada de su propia casa. «Brindemos porque Eugenia por fin va a ser feliz en el asilo», grita Patricia, y todos levantan sus copas. El asilo. Esa es su versión de los hechos. Me dicen que es por mi bien, que voy a estar mejor cuidada, que ellos no pueden seguir haciéndose cargo de mí. Pero yo sé la verdad. Los escuché planear todo esto, escuché sus verdaderas intenciones, sus planes para vender esta casa en cuanto yo me vaya. Nicolás se acerca a mí con una sonrisa que no llega a sus ojos. «Mamá, ya firmaste todo. Ahora podemos celebrar tu nueva etapa». Me pone la mano en el hombro como si me estuviera consolando, pero su toque se siente frío, calculado. Este hijo que llevé en mi vientre 9 meses, que crié con amor infinito, que protegí de todo mal, ahora me está echando de mi propia casa como si fuera una intrusa. Pero para que entiendan cómo llegué a este momento, tengo que contarles toda la historia. Porque lo que está sucediendo ahora no empezó hoy. Empezó hace meses, cuando descubrí quiénes eran realmente las personas que vivían bajo mi techo. Cuando encontré las conversaciones secretas, los planes ocultos, las mentiras que habían estado tejiendo a mis espaldas como una telaraña venenosa. Todo comenzó una tarde de marzo, cuando regresé temprano del supermercado y escuché voces en la cocina. Voces que hablaban de mí como si fuera un estorbo, como si fuera algo de lo que había que deshacerse. Esa tarde mi mundo cambió para siempre, aunque ellos nunca se dieron cuenta de que los había escuchado. Esa tarde comencé a planear lo que está sucediendo en este momento, mientras ellos siguen celebrando sin saber que su alegría está a punto de convertirse en la peor pesadilla de sus vidas. Los miro a todos, uno por uno, grabando en mi memoria esta escena de traición. Muy pronto van a recordar este momento, pero por razones completamente diferentes. Muy pronto van a entender que la vieja a la que están despreciando les preparó la sorpresa más grande de sus vidas. Hace 6 meses, mi vida parecía perfecta. Vivía en esta hermosa casa de 2 pisos que construí junto a mi difunto esposo Roberto hace 30 años. Nicolás había regresado a vivir conmigo después de su divorcio, trayendo consigo a Patricia, su nueva novia que pronto se convertiría en mi nuera. Al principio pensé que era una bendición tener familia cerca,
especialmente después de haber estado sola durante 3 años desde la muerte de Roberto. Patricia llegó con su sonrisa encantadora y sus palabras dulces. «Suegra, qué casa tan hermosa tienes», me decía mientras admiraba cada rincón. «Nicolás me contó que la diseñaste tú misma». Y yo, ingenua de mí, me sentía halagada. Por fin tenía una nuera que parecía apreciar todo lo que Roberto y yo habíamos construido juntos. Me ayudaba en la cocina, me preguntaba por las fotos familiares, incluso me pedía consejos sobre jardinería. Nicolás también parecía haber madurado. Después de su primer matrimonio fallido, pensé que había aprendido la lección. Me ayudaba con las compras pesadas, arreglaba las cosas que se rompían en la casa, y por las noches nos sentábamos los tres a cenar como una familia normal. Mamá, Patricia y yo estamos muy agradecidos de poder quedarnos aquí mientras ahorramos para nuestra propia casa, me decía. Y yo les respondía, esta es su casa también, hijo. No hay prisa. Qué tonta fui. Qué ciega estuve durante esos primeros meses. Porque mientras yo pensaba que estaba viviendo mis últimos años rodeada de amor familiar, ellos ya estaban calculando cuánto valía mi propiedad. Mientras yo cocinaba sus comidas favoritas y lavaba su ropa, ellos ya estaban planeando mi futuro en un asilo. Mientras yo les daba toda mi confianza, ellos ya estaban tejiendo la red que me iba a atrapar. La primera señal extraña fue cuando Patricia comenzó a hacer comentarios sobre mi edad. «Eugenia, ¿no te cansas de mantener esta casa tan grande?», me preguntaba mientras limpiábamos juntas. «Es mucho trabajo para una persona de tu edad». Al principio pensé que se preocupaba genuinamente por mí. «Tal vez deberías considerar algo más pequeño, más fácil de manejar», insistía. Y yo le respondía que esta casa era mi vida, que cada rincón tenía recuerdos de Roberto, que jamás la dejaría. Nicolás también comenzó a cambiar sutilmente. Sus conversaciones empezaron a girar alrededor de mis finanzas. «Mamá, ¿has pensado en invertir tu dinero de manera más inteligente?», me preguntaba durante los desayunos. «Podrías tener mejores rendimientos en otros lugares». Me hablaba de fondos de inversión, de cuentas que daban más intereses, de la importancia de diversificar mi patrimonio. Y yo, confiando en su educación universitaria, comencé a considerarlo. Pero el momento que lo cambió todo llegó esa tarde de marzo. Había ido al supermercado a comprar ingredientes para hacer el pastel de chocolate favorito de Nicolás. Era su cumpleaños la siguiente semana y quería sorprenderlo. Regresé más temprano de lo usual porque había olvidado mi lista de compras y necesitaba verificar qué más faltaba. Entré por la puerta trasera, como siempre hacía cuando traía bolsas pesadas, y ahí fue cuando escuché sus voces en la cocina. «No aguanto más vivir con la vieja», decía Patricia con una voz que jamás había usado delante de mí. Una voz llena de desprecio, de hartazgo, de asco. Siempre está preguntando qué hacemos, dónde vamos, cuándo regresamos. Es insoportable. Mi corazón se detuvo por un segundo. Me quedé paralizada detrás de la puerta, sosteniendo las bolsas del supermercado, sin poder creer lo que estaba escuchando. «Ya sé, amor», respondió Nicolás con una voz igual de fría. «Pero tenemos que ser pacientes. Hasta que consigamos que firme los papeles del asilo, ¿tenemos que seguir fingiendo papeles del asilo? ¿Fingiendo?». Las palabras me golpearon como martillazos en el pecho. «Además», continuó mi hijo, «esta casa vale al menos $400,000. Una vez que esté internada, podremos venderla y empezar nuestra vida real». Patricia se rió con una risa cruel que me heló la sangre. «Imagínate todo lo que podremos hacer con ese dinero. El viaje a Europa que siempre quisimos, el departamento en el centro, el auto nuevo. Todo lo que hemos tenido que postergar por vivir con ella». Y Nicolás respondió, «Solo tenemos que convencerla de que es por su bien, que necesita cuidados especializados, que nosotros no podemos darle la atención que merece». Mis piernas casi se doblaron. Tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. El hijo que había criado con tanto amor, al que le había dado todo, estaba planeando internarme en un asilo para quedarse con mi casa. La nuera que me sonreía cada mañana, que me abrazaba y me llamaba mami, me consideraba una carga insoportable de la que había que deshacerse. «Diego me va a ayudar con los trámites legales», continuó Nicolás. «Su hermano trabaja en uno de los mejores asilos de la ciudad. Dice que por $2,000 al mes la tendrían bien cuidada». $2,000 al mes.
Esa era mi vida para ellos, una cuenta mensual que pagar mientras disfrutaban de mi herencia. Escuché pasos acercándose y rápidamente salí por donde había entrado, dejé las bolsas en el auto y me quedé ahí sentada por una hora, llorando en silencio. Cuando finalmente entré, Patricia me recibió con su sonrisa falsa de siempre. Eugenia, ¿cómo te fue en el supermercado? ¿Encontraste todo lo que necesitabas? Y yo tuve que fingir que todo estaba bien, que no había escuchado nada, que seguía siendo la misma vieja ingenua que creía en su amor. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta toda la madrugada, planeando qué hacer con la información que había descubierto. Al principio pensé en confrontarlos directamente, pero después me di cuenta de que eso solo aceleraría sus planes. Tenía que ser más inteligente que ellos. Tenía que jugar su mismo juego, pero mejor. Al día siguiente de escuchar esa terrible conversación, comencé a actuar como la detective de mi propia vida. Durante las siguientes semanas, fingí que todo seguía normal mientras secretamente recopilaba evidencias de la traición que se gestaba bajo mi propio techo. Cada mañana les preparaba el desayuno con una sonrisa, pero por dentro mi corazón se partía un poco más cada vez que Patricia me abrazaba falsamente o cuando Nicolás me preguntaba cómo amaneció mi mamá querida. Empecé a escuchar conversaciones telefónicas desde mi habitación. Patricia hablaba con sus amigas sobre el problema de la suegra y cómo pronto se iba a resolver definitivamente. Nicolás llamaba a Diego casi todos los días para coordinar la operación, como le decían. Descubrí que ya habían visitado 3 asilos diferentes, comparando precios y servicios como si estuvieran comprando un electrodoméstico. Incluso encontré folletos escondidos en su habitación con información sobre cuidados geriátricos especializados. Pero lo que más me dolió fue encontrar un cuaderno donde Patricia llevaba una lista detallada de todo lo que planeaban hacer con mi dinero. Había escrito: casa, $400,000. Auto de Eugenia, $15,000. Joyas de Roberto, $25,000. Muebles antiguos, $20,000. Total aproximado, $460,000. Debajo había puesto: asilo mensual, $2,000. Gastos anuales, $24,000. Ganancia neta por año, $436,000. Mi vida entera reducida a números en un cuaderno, como si fuera un negocio que liquidar. Esa fue la gota que derramó el vaso. Esa noche, mientras ellos dormían, tomé una decisión que cambiaría todo. Saqué de mi caja fuerte los documentos más importantes de mi vida. Mi testamento, las escrituras de la casa, los certificados de mis cuentas bancarias, y los puse en una bolsa especial que escondí en el fondo de mi armario. Al día siguiente, muy temprano, cuando ellos aún dormían, salí de casa con una excusa sobre citas médicas. Mi primera parada fue la oficina de Matías, el abogado que había manejado todos los asuntos legales de Roberto y míos durante los últimos 20 años. Matías es un hombre honesto, de unos 50 años, que siempre nos trató con respeto y cariño genuino. Cuando entré a su oficina esa mañana, llevaba puestos mis lentes de sol para ocultar las ojeras del llanto y el insomnio. Eugenia, qué sorpresa tan agradable, me dijo Matías levantándose de su escritorio para saludarme. ¿Cómo está usted? ¿Y cómo va Nicolás con su nueva relación? Si él supiera, pensé. Matías, necesito hacer algunos cambios muy importantes en mis documentos legales, le dije sin rodeos. Y necesito que esto quede entre nosotros, absolutamente confidencial. Le conté toda la historia. Cada palabra que había escuchado, cada plan que habían hecho, cada detalle de la traición que estaba viviendo. Matías escuchó en silencio, y vi cómo su expresión cambiaba de sorpresa a indignación a tristeza profunda. Eugenia, lo siento muchísimo. No puedo creer que Nicolás sea capaz de algo así, me dijo finalmente. Pero vamos a protegerla. Vamos a asegurarnos de que nadie pueda abusar de usted. Ahí fue cuando nació mi plan de venganza. Matías me explicó todas las opciones legales que tenía, y juntos diseñamos la estrategia perfecta. Primero, cambiamos completamente mi testamento. Nicolás, que antes heredaba todo, ahora no recibiría ni un centavo. Segundo, establecimos un fideicomiso especial que me protegería de cualquier intento de internarme contra mi voluntad. Y tercero, la parte más brillante del plan, preparamos una donación especial que se activaría el momento exacto en que yo quisiera. ¿Está segura de esto, Eugenia?,
Me preguntó Matías mientras revisábamos los documentos finales. Una vez que activemos este plan, no habrá vuelta atrás. Y yo le respondí con una determinación que no sabía que tenía. Matías, ellos ya tomaron su decisión sobre mi futuro. Ahora yo voy a tomar la mía sobre el suyo. Durante los siguientes meses, mientras Nicolás y Patricia intensificaban su campaña para convencerme de irme al asilo, yo me convertí en la mejor actriz del mundo. Fingía que sus argumentos me estaban convenciendo poco a poco. Tal vez tengan razón, les decía durante las cenas. Esta casa sí es muy grande para mí sola. Y veía como sus ojos se iluminaban de codicia y emoción. Patricia aumentó sus dosis de falso cariño. Me traía té en las tardes, me compraba revistas, incluso me llevó a conocer uno de los asilos para que viera qué tan bonitos eran. Y yo actuaba como la anciana confundida que se estaba dejando convencer, mientras por dentro planeaba su destrucción total. Nicolás se volvió aún más manipulador. Mamá, en el asilo vas a tener amigas de tu edad, actividades recreativas, enfermeras las 24 horas, me decía mientras me abrazaba con esos brazos que antes me daban seguridad y ahora solo me daban náuseas. Patricia y yo te visitaremos todos los fines de semana. Mentiras. Todo mentiras envueltas en palabras dulces. Pero mi red de apoyo secreto estaba creciendo. Magdalena, mi vecina de toda la vida, se había dado cuenta de que algo extraño estaba pasando. Una tarde, mientras regaba las plantas de mi jardín, se acercó y me dijo: Eugenia, ¿estás bien? Te veo diferente últimamente. Y yo, después de tanto tiempo guardando el secreto, decidí confiar en ella. Magdalena tiene 70 años. Pero su mente es más aguda que la de muchos jóvenes. Cuando le conté toda la historia, su reacción fue inmediata. Esos sinvergüenzas no se van a salir con la suya. ¿En qué puedo ayudarte? Y ahí supe que tenía un aliado verdadero en esta guerra que mis propios familiares habían declarado. Entre Magdalena, Matías y yo, perfeccionamos cada detalle del plan. Magdalena se convirtió en mis ojos y oídos cuando yo no estaba en casa. Me contaba las visitas que recibían, las llamadas que hacían, incluso los paquetes que llegaban. Ayer llegó una caja grande de la empresa de mudanzas, me informó una tarde. Y Patricia estuvo tomando fotos de todos los muebles de la sala. Matías, por su parte, había preparado todos los documentos legales necesarios. Todo está listo, Eugenia, me confirmó durante nuestra última reunión secreta. El momento que usted diga la palabra clave, los documentos se activan automáticamente. Y créame, va a ser la sorpresa más grande de sus vidas. Mientras tanto, yo seguía perfeccionando mi actuación de anciana vulnerable. Empecé a olvidar cosas ocasionalmente, a confundirme con fechas, a actuar como si realmente necesitara más cuidados. ¿Qué día es hoy?, les preguntaba a veces durante el desayuno. Y veía cómo intercambiaban miradas de satisfacción, creyendo que su plan estaba funcionando a la perfección. La fecha se acercaba. Habían elegido mi cumpleaños número 65 para hacer la gran propuesta oficial del asilo. Patricia incluso había sugerido hacer una pequeña celebración familiar donde me presentarían los papeles como si fuera el mejor regalo del mundo. Será perfecto, le había escuchado decir por teléfono. Le diremos que es una nueva etapa de su vida, que se lo merece después de tantos años de trabajo. Pero yo ya tenía preparada la verdadera sorpresa para esa fecha. Y mientras ellos planeaban mi humillación final, yo me preparaba para darles la lección más cara de sus vidas. Porque si querían jugar sucio, yo les iba a enseñar quién era realmente la maestra en ese juego. La semana antes de mi cumpleaños 65, la tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo, aunque ellos creían que yo no me daba cuenta de nada. Nicolás y Patricia susurraban constantemente en los rincones, hacían llamadas telefónicas que interrumpían bruscamente cuando yo aparecía, y recibían visitas extrañas de personas que decían ser asesores financieros, pero que en realidad eran empleados del asilo donde planeaban internarme. Una tarde, mientras fingía tomar una siesta en mi habitación, escuché la conversación más cruel de todas. Patricia estaba hablando con una amiga por teléfono en el jardín, pensando que yo no podía oírla desde mi ventana. Sí, querida, por fin llegó el momento, decía con una voz llena de emoción maliciosa. Mañana le vamos a presentar los papeles. Ya tenemos todo preparado, el contrato del asilo, los documentos de transferencia de la casa, incluso conseguimos que un doctor certifique que necesita cuidados especializados.
Mi sangre se heló cuando escuché la siguiente parte. El doctor Ramírez nos va a ayudar. Diego lo contactó y por $500 va a firmar un certificado diciendo que Eugenia tiene principios de demencia senil. Con eso, legalmente podemos tomar todas las decisiones por ella. $500. Eso era lo que valía mi dignidad para un médico corrupto dispuesto a mentir sobre mi salud mental. Patricia continuó. Lo mejor de todo es que ella cree que la amamos. Sigue cocinando para nosotros, lavando nuestra ropa, limpiando la casa. Es tan patética. No tiene idea de lo que se le viene encima. Sus carcajadas me atravesaron como puñales. Esta mujer a la que había tratado como a una hija, que dormía bajo mi techo, que comía de mi comida, me veía como un objeto desechable del que deshacerse. Esa noche no pude cenar. Les dije que me sentía un poco mal del estómago, y Patricia, en su actuación perfecta, me preparó un té de manzanilla y me llevó galletas a la habitación. «Descanse, mami», me dijo con esa voz dulce que ahora sabía que era completamente falsa. «Mañana va a ser un día muy especial para usted». Sí, muy especial, pero no de la manera que ella imaginaba. A las 2 de la madrugada, cuando estaba segura de que dormían profundamente, saqué mi teléfono y marqué el número de Matías. «Es hora», le susurré. «Mañana activan el plan. Tengo que activar el mío antes de que sea demasiado tarde». Matías me tranquilizó. «Todo está preparado, Eugenia. Los documentos están listos, los testigos están confirmados, y la sorpresa que les espera va a ser inolvidable». También llamé a Magdalena, quien había sido mi cómplice perfecta durante todos estos meses. «Mañana es el día», le dije. «¿Estás lista para tu papel?» Y ella me respondió con la determinación de una guerrera. «Llevo esperando este momento desde que me contaste todo, querida. Van a conocer de qué estamos hechas las mujeres de nuestra generación». El día de mi cumpleaños amaneció gris y lluvioso, como si hasta el clima supiera que se avecinaba una tormenta. Nicolás y Patricia se levantaron temprano y estuvieron toda la mañana corriendo de un lado para otro, organizando mi sorpresa, según dijeron. Vi cómo metían cajas de mudanza al garaje, como si ya estuvieran preparando mi partida. La desfachatez era increíble. Estaban organizando mi expulsión el día de mi cumpleaños. A las 3 de la tarde comenzaron a llegar los invitados a mi fiesta de cumpleaños. Pero yo sabía que en realidad era mi funeral social. Diego llegó primero, cargando una botella de champán carísimo, como si realmente hubiera algo que celebrar. Después llegaron las amigas de Patricia, todas vestidas elegantemente, todas sonriendo falsamente cuando me felicitaban por llegar a una edad tan hermosa. La hermana de Patricia, una mujer llamada Rosalía que siempre me había tratado con desprecio mal disimulado, llegó con un ramo de flores marchitas. «Feliz cumpleaños, Eugenia», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que este nuevo año de vida te traiga muchos cambios positivos». Los cambios que ella esperaba que me trajeran eran muy diferentes a los que yo tenía preparados. Matías llegó puntualmente a las 4, como habíamos acordado. Para todos los demás, era simplemente el abogado de la familia que venía a saludar en mi cumpleaños. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos la confirmación de que todo estaba listo. «Eugenia, qué gusto verla en su día especial», me dijo dándome un abrazo discreto. «Espero que reciba exactamente lo que se merece hoy». Magdalena también llegó, llevando un pastel casero que había hecho especialmente para la ocasión. «No podía faltar al cumpleaños de mi vecina favorita», anunció mientras dejaba el pastel en la mesa. Patricia la miró con fastidio mal disimulado, claramente molesta por la presencia de un testigo no planeado. Pero no podía echarla sin parecer grosera delante de todos los invitados. A las 5 en punto, cuando todos estaban reunidos en la sala, Nicolás pidió silencio. «Familiares y amigos», comenzó con una voz solemne que me dio náuseas. «Hoy no solo celebramos el cumpleaños de mi querida madre, sino que también queremos anunciar una decisión muy importante que va a cambiar su vida para mejor». Patricia se acercó a mí con una carpeta llena de documentos y una sonrisa que ahora me parecía la de una serpiente. «Eugenia, querida suegra, hemos estado investigando mucho y encontramos el lugar perfecto para que puedas disfrutar tus años dorados con todos los cuidados que te mereces». Sacó folletos coloridos del asilo y los puso frente a mí como si fueran brochures de un resort de lujo. Nicolás continuó el teatro. «Mamá, sabemos que mantener esta casa es mucho trabajo para ti.
En el centro geriátrico San Miguel vas a tener enfermeras las 24 horas, actividades recreativas, amigas de tu edad, y nosotros te vamos a visitar constantemente. Mentira tras mentira, envueltas en palabras que sonaban como preocupación, pero que olían a traición. Diego se levantó y añadió su parte del guión. Eugenia, mi hermano Leonardo trabaja ahí y me asegura que es el mejor lugar de la ciudad. Vas a ser muy feliz. Y todas las amigas de Patricia comenzaron a aplaudir como focas amaestradas, diciendo cosas como qué hijos tan considerados y qué suerte tienes de tener una familia que se preocupa tanto por ti. Pero lo peor estaba por venir. Patricia puso los documentos frente a mí y me tendió una pluma dorada. Solo necesitamos que firmes aquí, aquí y aquí, me dijo señalando las líneas marcadas con X. Son los papeles de admisión al asilo y algunos documentos para facilitar el manejo de tus finanzas mientras estés allá. El manejo de mis finanzas. Qué manera tan elegante de decir el robo de todo tu patrimonio. Tomé la pluma con manos temblorosas, no de nervios, sino de rabia contenida. Todos me miraban expectantes, creyendo que estaban a segundos de lograr su objetivo. Nicolás me puso la mano en el hombro con falsa ternura. Es lo mejor para ti, mamá. Confía en nosotros. Fingí leer los documentos cuidadosamente, mientras en realidad estaba disfrutando los últimos momentos de su ignorancia feliz. Patricia tamborileaba los dedos impaciente en la mesa. Diego sonreía como si ya estuviera contando su comisión. Las amigas cuchicheaban entre ellas sobre lo valiente que era por tomar esa decisión. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, levanté la vista y dije: está bien. Si ustedes creen que es lo mejor para mí, confío en su criterio. Y comencé a firmar. Papel tras papel, línea tras línea, mientras todos suspiraban aliviados y comenzaban a sonreír abiertamente. Pero lo que ellos no sabían era que esos no eran los únicos documentos que se firmarían esa tarde. Matías tenía en su maletín otros papeles completamente diferentes, papeles que cambiarían todo el juego en cuestión de minutos. Y cuando terminé de firmar su trampa, les iba a mostrar la mía. Cuando terminé de firmar el último documento del asilo, el silencio en la sala duró apenas unos segundos antes de que explotara en aplausos y gritos de júbilo. Patricia fue la primera en abrazarme, con lágrimas falsas en los ojos. ¡Ay, Eugenia, vas a ser tan feliz! Es el mejor regalo de cumpleaños que podrías haberte dado. Sus palabras me sonaron huecas, como el eco en una tumba vacía. Nicolás se acercó y me besó la frente con una ternura que ahora sabía que era completamente fingida. Mamá, estoy tan orgulloso de ti por tomar esta decisión tan valiente, me dijo mientras recogía los documentos firmados como si fueran trofeos de guerra. Mañana mismo vamos a hacer los trámites para que puedas mudarte la próxima semana. Diego levantó su copa de champán y propuso un brindis, por Eugenia y su nueva etapa llena de felicidad y tranquilidad. Todos levantaron sus copas. Todos sonrieron, todos celebraron como si acabaran de presenciar algo hermoso en lugar del cruel espectáculo de codicia que realmente era. Pero entonces Matías se aclaró la garganta y se puso de pie. Disculpen la interrupción, dijo con una voz profesional que cortó la celebración como un cuchillo. Pero antes de que terminemos esta reunión tan especial, hay algunos documentos adicionales que la señora Eugenia necesita firmar. Asuntos legales de rutina que aprovechamos que estamos todos reunidos. Patricia frunció el ceño, claramente molesta por la interrupción de su momento de triunfo. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó con una voz que intentaba sonar casual pero que traicionaba su nerviosismo. Nicolás también se veía confundido. Matías, ¿no podemos hacer eso otro día? Hoy es un día de celebración. Matías sonrió con esa sonrisa profesional que había perfeccionado durante 20 años de práctica legal. Oh, no se preocupen. Solo son unos papeles relacionados con el testamento de Eugenia. Nada complicado, pero es mejor tenerlos actualizados antes de cualquier cambio de residencia. Sacó de su maletín una carpeta gruesa llena de documentos oficiales con sellos y firmas notariales. Vi cómo la cara de Nicolás se iluminó con codicia mal disimulada. Probablemente pensó que finalmente iba a conocer los detalles exactos de la herencia que tanto había estado esperando. Patricia también se acercó, tratando de ver por encima del hombro de Matías qué decían los papeles. «¿Puedo preguntar de qué se trata exactamente?», insistió Patricia con esa voz dulce que ahora me daba escalofríos. «Es que queremos estar seguros de que Eugenia entiende todo lo que está firmando».
La ironía de sus palabras me habría hecho reír si no hubiera estado tan furiosa. Ella preguntando por mi comprensión después de haberme engañado durante meses. Matías desplegó los documentos sobre la mesa de centro, y todos se acercaron como buitres oliendo carroña. Verán, explicó con una calma profesional impecable, la señora Eugenia ha decidido hacer algunos cambios importantes en la distribución de sus bienes. Cambios que entrarán en vigor inmediatamente después de su mudanza al asilo. Nicolás se frotó las manos inconscientemente, un gesto que hacía desde niño cuando estaba emocionado por algo. ¿Qué tipo de cambios, mamá?, me preguntó con una voz que intentaba sonar casual pero que goteaba expectativa. Espero que no sea nada complicado. Tomé los documentos en mis manos y fingí leerlos cuidadosamente, aunque ya conocía cada palabra de memoria. Matías y yo los habíamos revisado docenas de veces durante los últimos meses. Bueno, dije con una voz temblorosa que todos interpretaron como emoción senil, he decidido que es hora de ser generosa con las personas que realmente me han cuidado y me han amado durante estos años difíciles. Patricia prácticamente se lamió los labios. Eso suena maravilloso, Eugenia. Estoy segura de que has tomado decisiones muy sabias. Sus ojos brillaban con la avaricia de alguien que cree que está a punto de ganar la lotería. Diego se acercó más, claramente esperando que su ayuda con los trámites del asilo fuera recompensada de alguna manera. Las amigas de Patricia cuchicheaban entre ellas, probablemente preguntándose si también recibirían algo por su apoyo moral durante esta transición. Magdalena, mi querida cómplice, se mantuvo en silencio en su rincón, pero pude ver en sus ojos una chispa de anticipación. Ella era la única en esa habitación, además de Matías y yo, que sabía lo que realmente estaba a punto de suceder. El primer documento, anunció Matías con voz clara y fuerte para que todos pudieran escuchar, es una donación en vida de la propiedad ubicada en esta dirección. Señaló hacia las paredes que nos rodeaban, y vi cómo los ojos de Nicolás se agrandaron de emoción. La señora Eugenia ha decidido donar esta casa, valuada en $400,000. Hubo un silencio total. Nicolás se inclinó hacia adelante, Patricia contuvo la respiración, Diego sonrió anticipando las buenas noticias. Todos esperaban escuchar el nombre de Nicolás, o tal vez de Patricia, o de ambos como pareja. A la señora Magdalena Ruiz, su vecina y amiga de toda la vida, terminó Matías con una voz clara como una campana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era como si hubiera explotado una bomba en el centro de la sala y todos hubieran quedado mudos por el shock. Vi cómo la sonrisa se congelaba en la cara de Patricia, cómo la mandíbula de Nicolás se desplomaba hacia el piso, cómo Diego parpadeaba repetidamente como si hubiera escuchado mal. «Perdón», balbuceó Patricia después de lo que pareció una eternidad. Dijo, «Magdalena». Su voz se había vuelto aguda, casi histérica. Magdalena se puso de pie lentamente, con la dignidad de una reina, y se acercó a la mesa. «Muchas gracias, querida Eugenia», me dijo con una sonrisa genuina. «Es un honor recibir esta muestra de confianza de tu parte». Y luego, dirigiéndose a los demás con una sonrisa que podría haber cortado vidrio, añadió, «Espero que podamos seguir siendo buenos vecinos». Nicolás se puso de pie tan bruscamente que derribó su silla. «Espera un momento. Esto tiene que ser un error». Su voz se había vuelto grave, amenazante. «Mamá, tú no puedes regalar mi herencia a una extraña». «¿Tu herencia?», repetí con una voz que de repente se había vuelto fuerte y clara, sin ningún rastro de la ancianita confundida que había estado interpretando. «¿Desde cuándo esta casa es tu herencia, Nicolás?». Patricia se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas de rabia. «Eugenia, esto es una locura. No puedes hacer esto. Somos tu familia». La palabra familia salió de su boca como un insulto. Pero yo no había terminado. Matías sacó el segundo documento de la carpeta. «También tenemos aquí», continuó imperturbable, «la cancelación del testamento anterior y la creación de uno nuevo, donde se especifica que el señor Nicolás Herrera queda completamente desheredado debido a conducta indigna hacia la testadora». Esta vez el silencio fue aún más profundo. Nicolás se tambaleó como si le hubieran dado un golpe físico. «Desheredado», susurró. «Completamente desheredado». «Pero esperen», dijo Matías con una sonrisa que ahora mostraba todos sus dientes. «Hay más». El tercer documento,
continuó Matías sacando otro papel oficial de su carpeta, es una orden de desalojo inmediato contra Nicolás Herrera y Patricia Morales, con efectividad a partir de este momento. Su voz resonó en la sala como un martillo judicial. Tienen exactamente 24 horas para abandonar esta propiedad con todas sus pertenencias. Patricia se puso pálida como un fantasma. Esto no puede ser legal, gritó con una voz que se quebró en la última palabra. No pueden echarnos así. Vivimos aquí. Tenemos derechos. Sus manos temblaban mientras gesticulaba desesperadamente, como si pudiera cambiar la realidad con sus movimientos. Nicolás se dirigió hacia mí con una cara que jamás le había visto, una mezcla de rabia, incredulidad y pánico. Mamá, esto es imposible. Tú no puedes hacer esto. Yo soy tu hijo. Tu único hijo. Su voz se había vuelto grave y amenazante, pero por primera vez en meses, no me dio miedo. Al contrario, me llenó de una satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. Mi hijo, repetí levantándome lentamente de mi silla, mi hijo no habría planeado internarme en un asilo para robar mi casa. Mi hijo no habría falsificado documentos médicos. Mi hijo no habría celebrado mi humillación con una fiesta. Mi voz se hacía más fuerte con cada palabra, y vi como todos los invitados retrocedían como si mis palabras fueran balas. Diego intentó intervenir con su sonrisa de vendedor que ahora parecía una mueca grotesca. Eugenia, creo que hay un malentendido. Nosotros solo queríamos ayudar. Pero Matías lo interrumpió mostrándole otro documento. Señor Diego Ramírez, dijo Matías con una voz que podría haber helado el infierno, tengo aquí una copia de su conversación telefónica con el doctor Ramírez del Hospital General, donde acordaron falsificar un certificado médico por $500 para declarar incompetente mentalmente a la señora Eugenia. Le gustaría que leyéramos la transcripción completa delante de todos. La cara de Diego cambió de color 3 veces en 5 segundos, de bronceado a pálido a verde enfermizo. Yo nunca, eso es imposible, balbuceó mientras retrocedía hacia la puerta como un criminal sorprendido en flagrancia. Oh, pero sí es posible, intervine con una sonrisa que debió haberles puesto los pelos de punta. Verán, durante estos últimos meses, mientras ustedes planeaban mi destrucción, yo estuve grabando cada conversación, fotografiando cada documento, recopilando cada evidencia de su traición. Saqué de mi bolso un pequeño dispositivo de grabación, incluyendo la conversación de esta tarde donde Diego confirmó todos los detalles del plan. Las amigas de Patricia comenzaron a murmurar entre ellas, claramente incómodas de encontrarse en medio de un escándalo legal. Rosalía, la hermana de Patricia, se acercó a la puerta disimuladamente, obviamente queriendo escapar antes de que la salpicara más suciedad. Patricia se lanzó hacia mí con los ojos inyectados de rabia. Tú, vieja manipuladora, nos tendiste una trampa. Pero Magdalena se interpuso entre nosotras con una agilidad sorprendente para sus 70 años. Cuidado con cómo le hablas a la señora de mi casa, le dijo Magdalena con una voz que goteaba autoridad. Y sí, ya escuchaste bien, mi casa. Así que te sugiero que empieces a empacar tus cosas inmediatamente. Nicolás se dejó caer en el sofá con las manos en la cabeza, como si finalmente comprendiera la magnitud del desastre. Todo este tiempo tú sabías, murmuró sin levantar la vista. ¿Desde cuándo? Desde la tarde de marzo, cuando regresé temprano del supermercado y los escuché planear mi internamiento, respondí con una calma que yo misma admiré. Desde que Patricia dijo que ya no aguantaba vivir con la vieja. Desde que tú, mi propio hijo, calculaste cuánto dinero ganarías con mi sufrimiento. Patricia intentó una última estrategia desesperada, cayendo de rodillas frente a mí con lágrimas que ahora sí parecían genuinas. Eugenia, por favor. Todo fue un malentendido. Nosotros te amamos. Solo queríamos lo mejor para ti. Pero sus súplicas sonaban huecas después de meses de mentiras. Lo mejor para mí, repetí con una risa amarga, era descubrir quiénes eran ustedes realmente antes de que fuera demasiado tarde. Y gracias a eso, ahora puedo disfrutar el resto de mi vida rodeada de personas que genuinamente me aman. Miré a Magdalena, quien me sonrió con el cariño de una hermana verdadera. Matías sacó el último documento de su carpeta. También tengo aquí una orden de restricción que prohíbe tanto a Nicolás como a Patricia acercarse a menos de 500 metros de la señora Eugenia o de esta propiedad. Cualquier violación de esta orden resultará en arresto inmediato. Diego ya estaba en la puerta,
claramente queriendo escapar antes de que aparecieran más evidencias de su participación en el complot. Yo tengo que irme, murmuró sin mirar a nadie. Tengo cosas que hacer. Y salió prácticamente corriendo, dejando atrás incluso la botella de champán que había traído para celebrar mi desgracia. Las amigas de Patricia también comenzaron a despedirse apresuradamente, con excusas sobre compromisos previos y citas urgentes. Nadie quería estar asociado con el bando perdedor de esta batalla legal. Rosalía se acercó a Patricia y le susurró algo al oído antes de salir corriendo detrás de las demás. Pero el asilo, intentó decir Nicolás con una voz quebrada, ya pagamos el depósito, ya hicimos todos los arreglos. Su desesperación era palpable, pero ya no me causaba pena. Solo una satisfacción fría y calculada. El asilo es perfecto, le respondí con una sonrisa que debió haberle congelado la sangre, para personas que realmente lo necesitan. Pero yo no soy una de ellas. Resulta que mi mente está perfectamente clara, mi salud es excelente, y mi futuro es más brillante que nunca. Matías comenzó a guardar los documentos en su carpeta con la eficiencia de alguien que había completado exitosamente una misión importante. Bueno, creo que todos los asuntos legales han quedado claros, anunció. Nicolás, Patricia, les recuerdo que tienen 24 horas exactas para desocupar la propiedad. Después de ese tiempo, la policía será contactada para hacer cumplir la orden de desalojo. Patricia se puso de pie lentamente, con la cara hinchada por las lágrimas y la derrota. Esto no se va a quedar así, murmuró entre dientes. Vamos a pelear esto en los tribunales. Vamos a demostrar que tú no estás en tus cabales. Pero su amenaza sonaba vacía, desesperada. Adelante, le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Peleen todo lo que quieran. Tengo las mejores evidencias, el mejor abogado, y sobre todo, tengo la verdad de mi lado. Además, añadí con una sonrisa, ahora también tengo todo el tiempo del mundo para disfrutar viendo cómo se destruyen ustedes solos. Nicolás se puso de pie como un resorte, con la cara roja de rabia y los puños cerrados. Esto es ridículo. No voy a permitir que una vieja loca me quite lo que es mío por derecho. Su máscara de hijo cariñoso había desaparecido completamente, revelando al verdadero monstruo que había estado escondido todo este tiempo. Esa casa la construiste con papá, y yo soy el único heredero legítimo. Heredero legítimo, repetí con una carcajada que resonó por toda la sala. ¿Heredero de qué exactamente? ¿De la madre a la que querías internar contra su voluntad? ¿De la mujer a la que calculaste vender por $400,000? Mi voz se había vuelto acerada, cada palabra era como una daga envenenada. Patricia intentó calmar a Nicolás poniendo una mano en su brazo, pero la apartó bruscamente. No me toques. Esto es tu culpa. Tú fuiste la que me metió estas ideas en la cabeza. Y ahí estaba, la primera grieta en su relación. La presión los estaba haciendo volverse el uno contra el otro, exactamente como yo había esperado. ¿Mi culpa?, gritó Patricia con una voz que se había vuelto histérica. Tú fuiste el que dijo que tu madre era una carga. Tú fuiste el que calculó cuánto valía la casa. Yo solo te apoyé porque creí que sabías lo que hacías. Sus lágrimas de cocodrilo habían sido reemplazadas por lágrimas de rabia genuina. Magdalena se acercó a la ventana y corrió las cortinas, dejando entrar la luz dorada del atardecer. Bueno, dijo con una voz tranquila que contrastaba dramáticamente con los gritos de Nicolás y Patricia, creo que es hora de que empiecen a empacar. La mudanza no se va a hacer sola. Su comentario casual fue como echar gasolina al fuego. Tú no tienes derecho a nada, le gritó Nicolás a Magdalena con una voz que se quebró por la histeria. Eres una extraña. Una aprovechada que se metió en nuestros asuntos familiares. Se acercó amenazantemente hacia mi querida amiga, pero Matías se interpuso inmediatamente. Señor Herrera, dijo Matías con una voz que podría haber congelado el agua hirviendo, le sugiero encarecidamente que controle su temperamento. Amenazar a la nueva propietaria legal de esta casa frente a testigos no va a ayudar en nada su situación legal, que ya es bastante precaria. Nicolás se giró hacia mí con los ojos inyectados de sangre. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Después de todo lo que hice por ti? ¿Después de venir a vivir aquí para cuidarte? Su autocompasión era tan repugnante que me dieron ganas de vomitar. ¿Cuidarme?, repetí con incredulidad genuina. ¿Planear mi internamiento forzoso es cuidarme?
¿Falsificar certificados médicos es cuidarme? ¿Celebrar mi humillación con una fiesta es cuidarme? Cada pregunta era como una bofetada verbal. Patricia intentó una nueva estrategia, acercándose a mí con las manos juntas en posición de súplica. Eugenia, sé que lo que escuchaste sonó mal, pero puedo explicártelo todo. Solo estábamos preocupados por tu seguridad. Esta casa es muy grande, muy peligrosa para alguien de tu edad. Sus mentiras desesperadas eran patéticas. ¿Mi seguridad? La interrumpí con una risa sarcástica. Como cuando dijiste por teléfono que no aguantabas vivir con la vieja. O cuando calculaste cuánto dinero gastarían conmigo en el asilo versus cuánto ganarían vendiendo mi casa. Eso sí sonaba como mucha preocupación por mi seguridad. Saqué mi teléfono y puse una grabación que había hecho la semana anterior. La voz de Patricia llenó la habitación, clara como el cristal. Solo tenemos que aguantar un poco más. Una vez que esté internada, podremos vender todo y largarnos de aquí para siempre. Nunca más tendremos que fingir que la soportamos. El silencio que siguió fue sepulcral. Patricia se puso blanca como la pared, y Nicolás se desplomó nuevamente en el sofá como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. No podía negar evidencia tan clara y contundente. Hay más grabaciones. Continué con una sonrisa que sentí crecer en mi cara. Conversaciones sobre cómo iban a gastar mi dinero, sobre el viaje a Europa que planeaban, sobre el departamento en el centro que querían comprar. Todo documentado, todo fechado, todo completamente legal como evidencia. Matías añadió leña al fuego. También tenemos fotografías de los documentos falsos, copias de los correos electrónicos intercambiados con el asilo, y testimonios de al menos 3 testigos que escucharon sus planes. Su caso no tiene absolutamente ninguna posibilidad en un tribunal. Diego, que había regresado sigilosamente pensando que nadie lo había visto, se asomó por la puerta. ¿Puedo recoger mi? Empezó a decir, pero Magdalena lo interrumpió secamente. No hay nada tuyo en mi casa, le dijo con una autoridad que me llenó de orgullo. Y te sugiero que te vayas antes de que decidamos añadir tu nombre a la demanda por conspiración y falsificación de documentos médicos. Diego desapareció más rápido de lo que había aparecido, y escuchamos el rugido de su auto alejándose a toda velocidad por la calle. Los ratones abandonaban el barco que se hundía. Nicolás se puso de pie una vez más, pero esta vez su agresividad había sido reemplazada por una desesperación palpable. «Mamá, por favor», empezó a suplicar con una voz que intentaba sonar como la del niño que había sido una vez. «Sé que cometimos errores, pero sigues siendo mi madre. No puedes dejarme sin nada. No puedes destruir a tu propio hijo». «Mi hijo», repetí lentamente, saboreando cada palabra. «Mi hijo murió el día que decidió traicionarme. El día que calculó cuánto valía mi sufrimiento en dólares. Tú no eres mi hijo. Eres un extraño que resultó compartir mi sangre». Patricia intentó una última jugada desesperada. «Pero el bebé», gritó de repente, poniendo las manos sobre su vientre plano. «Estoy embarazada. Vas a ser abuela. No puedes hacer esto a tu futuro nieto». El silencio que siguió fue diferente. Más pesado, más tenso. Nicolás la miró con sorpresa genuina. ¿Embarazada? ¿Desde cuándo lo sabes? Su confusión era evidente, y me di cuenta de que esta era una mentira desesperada de último minuto. Matías se aclaró la garganta. «Señora Patricia, me temo que las afirmaciones falsas sobre embarazos para influenciar decisiones legales constituyen perjurio. ¿Está segura de que quiere seguir por ese camino?» Patricia se desplomó como un globo pinchado. Su última carta había sido llamada, y todos sabíamos que era una mentira. Yo, balbuceó sin poder formar una frase coherente. «Suficiente», dije poniéndome de pie con una dignidad que no había sentido en meses. «Tienen 24 horas. Ni un minuto más. Y si no se van voluntariamente, la policía los va a ayudar a salir». Miré a cada uno de ellos directamente a los ojos. Su pesadilla acaba de comenzar, mientras que la mía acaba de terminar. Magdalena se acercó a mí y me tomó del brazo con cariño genuino. «Vamos, querida», me dijo con una sonrisa cálida, «preparemos un té para celebrar tu nueva libertad. En tu casa». El énfasis en las últimas 2 palabras fue como una puñalada final para Nicolás y Patricia. Las siguientes horas fueron las más satisfactorias de mi vida. Magdalena y yo nos sentamos en la cocina con nuestras tazas de té de manzanilla,
observando por la ventana cómo Nicolás y Patricia cargaban sus pertenencias en cajas de cartón baratas que habían tenido que comprar a última hora. La ironía era deliciosa. Las mismas cajas que habían planificado usar para mi mudanza forzosa al asilo ahora las estaban usando para su propia expulsión. Patricia lloraba mientras empacaba su ropa elegante, esos vestidos caros que había comprado pensando que pronto sería dueña de una casa de $400,000. Nicolás arrastraba los pies como un zombi, cargando sus libros y sus trofeos de golf con la expresión de alguien que acaba de perder todo en un casino. Cada viaje que hacían del segundo piso al camión de mudanza era como música para mis oídos. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, me dijo Magdalena mientras sorbía su té, que ellos mismos cavaron su propia tumba. Tú no tuviste que inventar nada, solo documentar su propia maldad. Tenía razón. Durante meses había sido una espía en mi propia casa, recopilando evidencias de una traición que ellos construyeron ladrillo por ladrillo con sus propias manos. Cada conversación cruel, cada plan malicioso, cada cálculo despiadado había sido cuidadosamente grabado y documentado. Alrededor de las 8 de la noche, cuando ya habían sacado la mayoría de sus cosas, Nicolás se acercó a la puerta de la cocina. Su cara mostraba una mezcla de agotamiento, resentimiento y algo que podría haber sido arrepentimiento si no fuera porque ya era demasiado tarde para eso. «Mamá», dijo con una voz ronca de tanto cargar cajas, «¿puedo hablar contigo un momento? A solas». Su petición me sorprendió, pero Magdalena se levantó inmediatamente. «Voy a revisar el jardín», dijo mi querida amiga. «Quiero ver qué flores necesitan agua». Me guiñó un ojo antes de salir, dejándonos solos por primera vez desde que había comenzado toda esta revelación. Nicolás se sentó en la silla que había ocupado Patricia, y por un momento vi al niño de 10 años que solía ayudarme a hornear galletas en esta misma cocina. Pero esa imagen se desvaneció rápidamente cuando comenzó a hablar. «No sé qué decirte», empezó, evitando mi mirada. «Nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos. Al principio era solo una idea». Patricia seguía insistiendo en que necesitábamos nuestro propio espacio, y esta casa es tan grande, y tú siempre parecías tan cansada. Lo interrumpí con una voz más fría que el hielo. «No me vengas con excusas patéticas. Escuché todas sus conversaciones. Sé exactamente cómo empezó todo, cómo evolucionó, y cómo planeaban terminarlo. No había nada noble en sus intenciones». Nicolás suspiró profundamente. «Tienes razón. No hay excusas». Finalmente me miró a los ojos, y vi algo que podría haber sido remordimiento genuino. «Pero necesito que sepas que nunca quise lastimarte realmente. Pensé que el asilo sería bueno para ti, que estarías mejor cuidada». «¿Con certificados médicos falsos?», pregunté con incredulidad. ¿Declarándome mentalmente incompetente para que no pudiera defender mis derechos? Eso era cuidarme bien. Su cara se descompuso. Lo del certificado médico fue idea de Diego. Yo nunca quise llegar tan lejos, pero Patricia decía que era la única manera de asegurar que no hubiera problemas legales después. «¿Y cuándo exactamente ibas a detener esta locura?», continué presionando. «¿Cuándo ya estuviera internada contra mi voluntad? ¿Cuándo ya hubieran vendido mi casa? ¿Cuándo ya estuvieran gastando mi dinero en Europa?». Nicolás se puso las manos en la cara. «No lo sé. Creo que nunca. Creo que una vez que empezamos con las mentiras, cada vez era más fácil seguir mintiendo». Su confesión era patética, pero al menos era honesta. Patricia apareció en la puerta de la cocina, con los ojos hinchados de llorar y el maquillaje corrido por toda la cara. «Nicolás, el camión está lleno. Tenemos que irnos». Su voz sonaba derrotada, quebrada. Nicolás se puso de pie lentamente. «Mamá, sé que probablemente sea imposible, pero algún día, tal vez, cuando pase el tiempo, ¿crees que podrías perdonarme?». La pregunta me golpeó como una bofetada. Por un segundo, solo por un segundo, el instinto maternal que había cultivado durante 35 años trató de emerger. Pero luego recordé sus risas mientras cortaba el pastel que decía «finalmente sin la vieja». Recordé los cálculos fríos sobre cuánto costaría mantenerme viva. Recordé la humillación que habían planificado cuidadosamente para mi cumpleaños. «El perdón», le dije con una voz que no reconocí como mía, «es algo que se gana, no algo que se pide. Y para ganarlo, primero tendrías que convertirte en una persona diferente de la que eres ahora».
Una persona que sea capaz de sentir remordimiento real, no solo lástima por las consecuencias de sus actos. Patricia se acercó, claramente desesperada por intentar una última manipulación. Eugenia, por favor, reconsidéralo. Somos familia. Los errores se pueden corregir, las heridas se pueden sanar. Pero su voz sonaba hueca, mecánica, como si estuviera recitando un guión. Familia, repetí saboreando la palabra. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que durante meses creí que tenía familia. Me levantaba cada mañana sintiéndome afortunada de tener a mi hijo y mi nuera viviendo conmigo. Cocinaba sus comidas favoritas, lavaba su ropa, me preocupaba por su bienestar. Y todo ese tiempo ustedes me veían como un obstáculo que remover. Magdalena regresó del jardín y se quedó parada en el marco de la puerta, evaluando la situación con la sabiduría de sus 70 años. ¿Todo bien aquí?, preguntó con una voz protectora. Todo perfecto, respondí poniéndome de pie. Nicolás y Patricia se estaban despidiendo. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. Que tengan una vida interesante, les dije con una sonrisa que sabía que los perseguiría en sus pesadillas. Nicolás pasó junto a mí sin decir otra palabra, pero pude ver lágrimas en sus ojos. Patricia trató de tomarme la mano en un último gesto desesperado, pero yo la retiré como si me hubiera quemado. Esto no se queda así, murmuró entre dientes mientras salía. Vamos a pelear esto en los tribunales. Vamos a demostrar que estás loca. Adelante, le respondí con una calma que me sorprendió. Mi abogado estará encantado de presentar todas las evidencias en un tribunal público. Imagínate los titulares en los periódicos. Hijo y nuera intentan robar casa de anciana con certificados médicos falsos. Tu reputación va a quedar hermosa. Patricia palideció al darse cuenta de que una batalla legal pública sería aún más humillante para ellos que su derrota privada. Se alejó arrastrando los pies, derrotada completamente. Desde la ventana, Magdalena y yo los vimos subir al camión de mudanza destartalado que habían alquilado. Nicolás manejaba con los hombros caídos, y Patricia lloraba en el asiento del pasajero. Cuando finalmente arrancaron y desaparecieron por la calle, sentí como si un peso gigantesco se hubiera levantado de mis hombros. Bueno, dijo Magdalena abrazándome con el cariño de una hermana verdadera, ¿qué tal si abrimos una botella de ese vino que Roberto guardaba para ocasiones especiales? Me parece que esta califica como la más especial de todas. Esa noche, mientras brindábamos con el vino de Roberto bajo las estrellas en mi jardín, en mi casa, rodeada de mi verdadera familia, supe que había tomado las mejores decisiones de mi vida. La traición había dolido, pero la venganza había sido absolutamente dulce. Un mes después de la fiesta de desalojo que se convirtió en mi mejor venganza, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. Magdalena y yo habíamos desarrollado una rutina perfecta. Ella mantenía su propia habitación en su antigua casa para sus cosas personales, pero pasaba la mayor parte del tiempo conmigo en nuestra casa. Sí, nuestra casa, porque aunque legalmente era suya, siempre me hacía sentir como si fuéramos copropietarias de esta nueva vida que habíamos construido juntas. Las mañanas eran especialmente hermosas. Desayunábamos en el jardín mientras las flores que Roberto y yo habíamos plantado hace años florecían con una exuberancia que parecía celebrar mi nueva libertad. Magdalena tenía un don especial para la jardinería que yo nunca había desarrollado completamente, y bajo su cuidado, el jardín se había transformado en un paraíso de colores y aromas. ¿Sabías que Nicolás pasó por aquí ayer en la noche?, me comentó Magdalena una mañana mientras regaba las rosas. Lo vi desde mi ventana, manejando lentamente frente a la casa. Se quedó parado como 5 minutos, simplemente mirando. La noticia no me sorprendió. Matías me había informado que tanto Nicolás como Patricia habían estado haciendo consultas desesperadas con diferentes abogados, buscando alguna manera de revertir lo que habían perdido. Pero todos los profesionales legales llegaban a la misma conclusión. El caso era hermético, las evidencias eran irrefutables, y cualquier intento de demanda solo los hundiría más profundamente. ¿Cómo te sientes cuando te digo eso?, me preguntó Magdalena con la sensibilidad de alguien que genuinamente se preocupa por mi bienestar emocional. Vacía, respondí honestamente. Durante 35 años, ese hombre fue mi hijo, mi razón de existir, mi proyecto de vida más importante. Ahora es solo un extraño que una vez compartió mi apellido. Tomé un sorbo de mi café y añadí, pero no es una vacuidad dolorosa. Es una vacuidad liberadora,
como cuando terminas de limpiar un armario lleno de cosas que ya no necesitas. Los rumores del vecindario habían corrido como pólvora. Al principio, algunas personas murmuraban que yo había sido demasiado dura, que la familia era sagrada, que los hijos merecían segundas oportunidades. Pero cuando Magdalena y yo comenzamos a compartir las grabaciones más reveladoras con las vecinas más cercanas, la opinión pública cambió drásticamente. Eugenia es una heroína, había dicho la señora Carmen, que vivía 3 casas más abajo. Cualquier mujer de nuestra edad podría haber pasado por lo mismo. Nos enseñó que no tenemos que ser víctimas silenciosas de nuestras propias familias. La transformación más sorprendente había sido en mi propia autoestima. Durante meses había caminado por mi casa sintiéndome como una intrusa tolerada, midiendo cada palabra, cada gesto, cada respiración para no molestar a mis huéspedes. Ahora me levantaba cada mañana sintiéndome como la reina de mi propio castillo. 3 semanas después de la expulsión, Matías me visitó con noticias que me llenaron de una satisfacción casi indecente. Eugenia, pensé que te gustaría saber cómo les está yendo a Nicolás y Patricia, me dijo con una sonrisa que prometía buenas noticias. Por favor, cuéntame todo, le dije sirviéndote en la sala que ahora decoraba exactamente como yo quería, sin tener que considerar los gustos de nadie más. Bueno, comenzó Matías sacando un folder de su maletín. Resultó que Patricia tenía deudas de tarjetas de crédito por más de $15,000 que Nicolás desconocía. Sin el dinero de la venta de tu casa, no pudieron pagarlas, y ahora los bancos los están persiguiendo legalmente. La ironía era deliciosa. Patricia había gastado dinero que no tenía, basándose en una herencia que nunca iba a recibir. ¿Y dónde están viviendo?, pregunté con una curiosidad que sabía que era mezquina pero que no podía evitar. En un apartamento de una habitación en la peor zona de la ciudad, continuó Matías con evidente satisfacción. El depósito que habían pagado en el asilo se perdió porque cancelaron fuera del tiempo límite. Diego los abandonó completamente en cuanto se corrió la voz sobre el intento de falsificación de documentos médicos. Y lo mejor de todo, Patricia culpa a Nicolás por todo, y Nicolás culpa a Patricia. Su relación está destruyéndose desde adentro. Magdalena, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó con una bandeja de galletas caseras. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, comentó, que Eugenia no tuvo que mover un dedo para destruirlos. Ellos solitos se están destruyendo con su propia toxicidad. Matías asintió y añadió, también me enteré de que Nicolás perdió su trabajo. Aparentemente, su jefe se enteró del escándalo y decidió que no quería empleados con problemas éticos, punto. Hizo comillas en el aire al decir las últimas 2 palabras. La noticia me golpeó de una manera inesperada. Por un segundo, solo por un segundo, sentí una pizca de la preocupación maternal que había definido mi vida durante décadas. Pero inmediatamente recordé la cara de júbilo de Nicolás mientras cortaba el pastel que celebraba mi humillación, y esa pizca de compasión se evaporó como rocío bajo el sol. ¿Y Diego?, pregunté, recordando al cómplice principal de toda la conspiración. Ah, Diego, dijo Matías con una sonrisa que mostraba todos sus dientes. Resulta que el colegio médico se enteró de su intento de falsificar certificados. Está bajo investigación ética y probablemente perderá su licencia para ejercer. Su hermano Leonardo, el que trabajaba en el asilo, también está siendo investigado por su participación en el esquema. La justicia poética era tan perfecta que casi parecía ficción. Cada persona que había participado en mi humillación planificada estaba pagando las consecuencias exactas de sus acciones. No había tenido que levantar un dedo para vengarse, simplemente había documentado su maldad y dejado que las consecuencias naturales siguieran su curso. Hay algo más, añadió Matías con una expresión que se había vuelto más seria. Nicolás ha estado preguntando por ti. Dice que quiere hablar, que está arrepentido, que entiende que cometió errores terribles. ¿Y qué le dijiste?, pregunté aunque ya conocía la respuesta. Le dije que cualquier comunicación contigo tendría que pasar a través de mí, y solo si tú expresas específicamente que quieres escucharlo. También le recordé que la orden de restricción sigue vigente. Magdalena se sentó a mi lado y tomó mi mano con la calidez de una hermana verdadera. ¿Qué sientes al saber que quiere hablar contigo?, pensé cuidadosamente antes de responder. Siento lo mismo que sentiría si un extraño en la calle me dijera que quiere disculparse por algo que no recuerdo que me haya hecho. Nicolás dejó de ser mi hijo el día que celebró mi expulsión con una fiesta.
El hombre que quiere hablar conmigo ahora es un extraño que resulta compartir algunos de mis recuerdos de la infancia. Esa tarde, después de que Matías se fuera, Magdalena y yo nos sentamos en el porche a ver la puesta de sol. La casa se sentía más grande, más luminosa, más llena de posibilidades de lo que había estado en años. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, le dije a mi querida amiga mientras observábamos cómo el cielo se teñía de colores rosados y dorados. ¿Qué cosa? Que ellos pensaron que me estaban quitando mi familia, mi hogar, mi dignidad, mi futuro. Pero en realidad me dieron el regalo más grande de mi vida. Me liberaron de las cadenas de una familia tóxica y me permitieron descubrir lo que es el amor verdadero. Miré a Magdalena y sonreí. Ahora tengo una familia real, una hermana que me ama por quien soy, no por lo que puedo darle. Magdalena me apretó la mano. Y yo tengo una hermana que me ama lo suficiente como para confiarme su hogar y su corazón. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, supe con certeza absoluta que la fiesta de desalojo que Nicolás y Patricia habían organizado para celebrar mi humillación se había convertido en la verdadera celebración de mi liberación. Sus risas se habían transformado en lágrimas, tal como había prometido. Y mis lágrimas se habían transformado en la risa más dulce de mi vida. La vieja Eugenia había muerto esa noche, pero había renacido una mujer más fuerte, más sabia, e infinitamente más libre. Y esa mujer iba a disfrutar cada día que le quedaba en esta tierra, rodeada de amor real, en su propia casa, con su verdadera familia. 6 meses después de mi fiesta de desalojo, recibí una llamada que jamás esperé. Era de una productora de televisión llamada Elena Vázquez, quien había escuchado mi historia a través de una cadena de vecinas cotillas que habían convertido mi venganza en el chisme más jugoso del barrio durante semanas. Señora Eugenia, me dijo con una voz emocionada, su historia es exactamente lo que estamos buscando para nuestro programa especial sobre mujeres mayores que se defendieron de abusos familiares. Estaría dispuesta a compartir su experiencia en televisión nacional. Al principio la idea me aterrorizó. Toda mi vida había sido una persona privada, reservada, que mantenía los asuntos familiares dentro de la familia. Pero después de pensarlo durante una semana, y con el apoyo incondicional de Magdalena, decidí aceptar. Si mi historia puede ayudar a una sola mujer a defenderse de la manipulación familiar, vale la pena, le dije a Magdalena mientras firmaba el contrato. El día de la grabación, el equipo de televisión transformó mi sala en un estudio profesional. Elena resultó ser una mujer de unos 40 años, inteligente y empática, que me hizo sentir cómoda inmediatamente. Queremos que cuente su historia con sus propias palabras, me explicó. Sin dramatizaciones, sin actores. Solo usted, su verdad y su valentía. Durante 2 horas, les conté todo. Desde la tarde de marzo, cuando escuché la primera conversación traicionera, hasta la noche de mi cumpleaños, cuando firmé los documentos que cambiaron todo. No omití ningún detalle: las grabaciones secretas, los planes del asilo, el pastel cruel, la donación de la casa a Magdalena. Todo. El programa se transmitió un miércoles por la noche y el impacto fue inmediato. Mi teléfono no paró de sonar durante días. Mujeres de toda América Latina me llamaban para contarme sus propias historias de abuso familiar, de hijos manipuladores, de nueras codiciosas. Algunas lloraban, otras me agradecían por darles valor, todas me decían que ya no se sentían solas. Eugenia, usted salvó mi vida, me dijo una señora de Colombia llamada Marta. Mi hijo y su esposa llevaban meses presionándome para vender mi casa y mudarme con ellos. Después de ver su programa, contraté un abogado y descubrí que ya habían falsificado mi firma en varios documentos. Ahora están en la cárcel. Pero la llamada más impactante llegó 3 semanas después del programa. Era de una periodista de investigación que había estado siguiendo un patrón de estafas contra personas mayores en toda la región. Señora Eugenia, me dijo, creemos que su caso no es aislado. Hemos identificado al menos 12 casos similares donde familias han usado exactamente las mismas tácticas que usaron contra usted. Resultó que Diego había estado operando una red de estafas familiares mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Junto con médicos corruptos y empleados de asilos, habían ayudado a docenas de familias a internar a sus parientes mayores contra su voluntad para apoderarse de sus propiedades. Mi caso había sido el primero en salir a la luz pública, pero no el único. La investigación periodística desmanteló toda la red. Diego y sus cómplices fueron arrestados, varios asilos perdieron sus licencias,
y múltiples familias fueron expuestas públicamente por sus crímenes. Me convertí, sin buscarlo, en la cara visible de un movimiento de justicia para personas mayores. Matías estaba eufórico. Eugenia, usted no solo se vengó de su propia familia, me dijo durante una de nuestras reuniones, sino que expuso un sistema completo de abuso. Es una heroína nacional. La ironía más deliciosa llegó cuando me enteré del destino final de Nicolás y Patricia. Su relación había implosionado completamente bajo la presión de las deudas, el desempleo y la humillación pública. Patricia había regresado con su familia en otro estado, pero la había rechazado porque el escándalo había llegado hasta allá. Nicolás estaba viviendo en un cuarto alquilado, trabajando en empleos temporales, y según me contaron, había desarrollado problemas con el alcohol. Un día, mientras Magdalena y yo decorábamos el árbol de Navidad en nuestra sala, ella me hizo una pregunta que me sorprendió. ¿Alguna vez te arrepientes de haber sido tan dura con ellos? Pensé cuidadosamente antes de responder. ¿Sabes qué es lo extraño?, le dije mientras colgaba un adorno que Roberto me había regalado en nuestro primer Navidad casados. No siento ni arrepentimiento ni satisfacción por su destrucción. Siento vacío, como si hubieran sido personajes de una telenovela que dejé de ver. ¿Y eso te molesta? Al contrario, respondí sonriendo, me libera. Durante meses me preocupé de que guardar tanto resentimiento me fuera a consumir. Pero resultó que una vez que obtuve justicia, el resentimiento simplemente se evaporó. No quedó odio, pero tampoco quedó amor. Quedó nada. Y esa nada es perfecta. Esa Navidad fue la más feliz que había tenido en años. Magdalena y yo invitamos a todas las vecinas que se habían convertido en mi red de apoyo durante los meses difíciles. La casa se llenó de risas genuinas, de abracos sinceros, de conversaciones que no tenían segundas intenciones. Durante la cena, Carmen levantó su copa, por Eugenia, que nos enseñó que nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca es demasiado tarde para cambiar el curso de nuestras vidas, y nunca es demasiado tarde para encontrar una familia verdadera. Mientras todas brindaban, sentí una paz que no había experimentado desde la muerte de Roberto. Esta era mi verdadera familia, mujeres que me amaban por quien era, no por lo que podían obtener de mí. El último regalo de esa noche llegó cuando Matías tocó la puerta con una sonrisa misteriosa. Eugenia, tengo noticias que creo que la van a hacer feliz, me dijo entregándome un sobre oficial. Adentro había un cheque por $50,000. ¿Qué es esto?, pregunté confundida. Es su parte de los activos recuperados de la red de estafas de Diego, explicó Matías. Resultó que él había estado guardando dinero robado de sus víctimas anteriores. Cuando lo arrestaron, encontraron cuentas bancarias secretas. Todas las víctimas van a recibir compensación. Magdalena se rió. Hasta cuando está en la cárcel, Diego te sigue dando regalos. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi casa, en mi habitación, rodeada de mi verdadera familia, reflexioné sobre el año más extraordinario de mi vida. Había perdido un hijo, pero había ganado una hermana. Había perdido una nuera, pero había ganado respeto propio. Había perdido las ilusiones, pero había ganado la verdad. La fiesta de desalojo que Nicolás y Patricia organizaron para celebrar mi humillación se había convertido en el catalizador de mi renacimiento. Sus risas se transformaron en lágrimas, exactamente como prometí. Pero más importante aún, mis lágrimas se transformaron en la risa más dulce y libre de toda mi vida.